Hello, 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 everybody. How are we doing today? Today we have a special session. We have a big audience that has joined and is interested in developing their international career. We have a special guest that has a long story of struggling against, what is a typically hard roadmap of developing a career. But it's going to share all the tips, secrets, and it's going to let us dig into their life, into her life. Esta es una sesión donde somos latinos, so we're going to switch between Spanish and English. Vamos a cambiar entre inglés y en español. Feel free to ask your questions. Pongan las preguntas que quieran. In the meantime, tell me where you're connecting from. ¿De dónde se conectan? Pónganme en los comentarios so that I can start understanding where we're going. Alexander, thank you so much for joining. Welcome. Okay. Amy Ballesteros, thank you. From Mexico. Okay, fantastic. Very good. I see that people are starting joining. We're setting up everything backstage. Estamos preparando todo backstage para que Lidia de la Cruz se conecte. Les voy a hacer una introducción breve a Lidia. Lidia es una afro-latina, tiene raíces del Caribe afro con nuestra alma latina dominicana y nació y creció en los Estados Unidos y decidió empezar una carrera en tech. So today the topic that we have is around that. How can you, having a background that is not typical in the tech industry, you can start building up that career, okay? So let's see, I see that people keep joining. Okay, we have Eric from NYC, Luis from Peru, Patricia from Paraguay. Oh, fantastic. Aaron from Mexico. Okay, so ya vamos a arrancar. And as usual, como siempre, recuerden que esta es una sesión que está enfocada en que ustedes mejoren su inglés. This is a session that is focused on you improving your English. So that means that we're going to have interactions throughout the session and you're going to be able to practice. So this is the time for you to start sharing with your friends. There you go. Hola, hola, Lidia. How are you? Hola, buenos días. Estoy bien. I'm good. Voy a hacer haciendo Spanglish. Vamos a hacerlo en Spanglish. Lidia, ya tenemos a nuestra audiencia y estamos transmitiendo en vivo en YouTube, Facebook, LinkedIn para todo el mundo. Muchas gracias por venir el día de hoy. Para nosotros es muy especial poder contar con talento tech de mujeres construyendo futuro y abriéndose espacio en el mundo tech en Estados Unidos. Hoy tenemos una audiencia mixta. Tenemos gente de todas partes. We have people from everywhere and anywhere that are interested in build their careers and kick off their professional career in tech. ¿Y quién mejor que tú para contarnos cómo podemos empezar a hacer ello? ¿Cómo podemos descubrir ese camino nosotros? Y tú ya lo has caminado, entonces ese es nuestro objetivo. La audiencia, para todos, hagan las preguntas. La idea no es que yo simplemente hable aquí con Lidia, sino que ustedes hagan sus preguntas. Adicionalmente, al final de la sesión tenemos varios regalos, tenemos varios obsequios. Lidia ha preparado unos obsequios para ustedes y tenemos unos partners también que nos van a traer unos obsequios especiales. So, Lidia, can you tell me a little bit about your journey into the tech? Like, how did you start? ¿De dónde arrancaste? ¿Cuál es tu origen? ¿Y cómo terminaste tú en tech? Sí, mi origen comenzó en el 2019, después de haber sido rechazada de una escuela para hacer mi maestría. No tenía un plan B. Mi plan A era ser terapista ocupacional, y no me rechazaron.
literalmente, y no tenía un plan B. Y estaba bien curiosa y quería saber cuál sería mi próximo paso y tengo amistades que yo puedo hablar y compartir esas noticias y me apoyaron. Tengo una amiga mía bien cercana a mí que estaba en esos momentos en cybersecurity y como una latina igual como yo, me dice, veo tu trabajo, veo lo que haces, veo los procesos que has creado en tu trabajo. ¿Por qué no te metes, ven a la tecnología, ven a este sector, como que me estaba reclutando? Um, y no sé, como que no me interesó mucho cybersecurity y comencé a mirar diferentes, diferentes roles en tech que tal vez me tengan más la atención. Um, y fue un episodio de CNBC Millennial Money, where I saw Bucola the Dev, bien conocida. A black woman who did it, a software engineer, who has the same culture as me, whose parents wanted her to be a doctor or lawyer, like we shared so many things in common. And she shared her journey, how she just pivoted into tech by going through a coding boot camp. And I was like, wait, this is my sign. She's talking to me. Um, and yeah, one thing led to the other. I didn't know there was going to be a pandemic. Who would have known that? But I said, 2020 is my year. I'm going to pivot into tech and I'm going to go into a coding boot camp. And, unfortunately, the world was closed down, but that didn't stop me. I ended up graduating from a coding boot camp, and here I am now, going on 2 years in August, working as a software engineer. Wow, wow. That is some story. So can you tell us a little bit about like what boot camp was it? How long was it? And what was the one thing that you said like, wow, this is something I did not expect from this boot camp. Yeah. So the bootcamp that I chose was Grace Hopper Coding Bootcamp. The reason why I chose it was because it's an all woman and anyone who identifies as a woman and non-binary bootcamp. And I think to me that was a safe space. I knew I was going to be in a safe space with other people that I can relate to me. And I was like, what could I first of all, I don't think there's such boot camp like that in the US, when it's just specifically for women and non-binary folks or anyone who identifies as a woman. Um, so to me that was powerful. Also, it's named after a well-known a pioneer woman in computer science, which is, Grace Hopper. So to me, I think it just kind of worked out. The process was 4 months. It was an amazing space, amazing community. I started, and I failed. There were exams that I had to take that I was not passing. I had moments of doubt, but what really drove me was the community, right? From the beginning, I had my classmates who were my friends. You know, I had people that I didn't never met in my life that were just holding me strong and were supporting me. And I went with it and I had their support, and with their encouragement and motivation, I succeeded. Had it not been for my classmates, I don't think I would have gotten this far. There was a point where I had a conversation with, my instructor, and they were like, listen, Lydia, you're not performing, you're not really understanding the concept, and this may not be for you, or you're going to have to do the entire process again, you know? So that to me, I was like, wait, I can't do 4 months again. I need to get my things together. But again, I spoke to my community and I was like, wow, I need the support. And I think once I was in it and I saw all the things that I could do, I worked on this project where I did like a mock Harry Potter kind of school directory. I was like, this is so cool. Like the animations, the CSS, the power of me being able to create this on screen. I mean, I felt like I had like a superpower in that moment. Fantastic. That again, it's impressive. Y para todos que están viendo de todas partes, veo que incluso nos están viendo desde South Africa. Thank you so much, those in South Africa, saying us, Hello. yeah, it's unbelievable. Viene el primer momento de aprendizaje, and there was a key expression that Lidia has just used, and it's I pivoted into tech. I pivoted. Y es una palabra que utilizamos y lo escuchan en nuestra industria un montón.
Así que vamos a tener nuestro primer momento de aprendizaje. I'm going to launch. Get ready to open your microphones. Prepárense para abrir sus micrófonos y tener la primera práctica del día. Okay, so we're going to go in 3, 2, 1. Great. Fantastic. I see your answers coming. Good. It's good to practice. Y también ha llegado el momento de compartir. ¿Por qué? Porque sharing is caring. ¿Ok? Sharing is caring. Todo lo que ustedes van a ver aquí lo vamos a seguir compartiendo y está en las redes de Lidia. Ella comparte el material, está buenísimo, no se lo pierdan. Aquí en este momento les estoy compartiendo. Right now, ya lo ven ustedes en su pantalla, la oportunidad de que sigan, vayan ya mismo y sigan a Lidia. Al final de la sesión, los regalos que vienen, que tenemos preparados para ustedes, son para la comunidad que se está construyendo. Lidia lo está contando. That's the message, is that if you try to do this alone, it's going to be really, really hard. But when you find that family that's not your family, that's when things get easier. So Lidia, let's carry on. Continuemos. Yes. Y me interesa saber un poco cómo tu experiencia como latina ha influenciado tu trabajo como ingeniera, como desarrolladora y hacia dónde te ha llevado. ¿Qué ves un poco de diferente entre lo que después del bootcamp te ha dado a ti este ángulo latino, este ángulo afrolatino, a lo que sería una carrera como desarrolladora, digámoslo, de otra comunidad? Sí, lo que me he dado cuenta que al principio de yo hacer este cambio, no vi una afrolatina en ese espacio en tech, ¿verdad? Así fue que nació Poderosa Coding. No vi otra afrolatina en el sector de tech, ¿verdad? Y nadie estaba hablando de esto, cómo ellos hicieron el pivot into tech. And for me, afrolatinidad is my identity. It's who I am. You know, it's who I represent. I'm very unique about my culture, and this is something it's part of me, right? And I want to carry it, and I want to show people who I am and what I've done. It's like I've pivoted into tech, but not only so that, I'm a woman and I'm Afro-Latina. I have culture behind me, right? And you know, tech lacks that representation. And as a Latina, I want to be able to see more people that look like me, that identify like me, in these spaces. Like, I don't want to be the first one, and I'm not going to be the last one, right? With that being said, I'm able to bring my culture into these spaces, right? Like, yo hablo español, obvio, and poder estar en espacios donde yo puedo hablar con otra persona en español, especialmente en tecnología, me da una alegría, porque aún así estoy practicando el español mío, y cualquier oportunidad que yo tenga y pueda, agarro a la ventaja y hablo mi español, porque al final del día es el primer lenguaje que yo aprendí. El inglés lo aprendí aquí, siendo chiquita en la escuela, pero el poder encontrar otra persona que pueda hablar el lenguaje como yo, que tenga la misma cultura, como que me trae tanta felicidad, porque es como que nos entendemos, como que estamos juntos, nos entendemos. Somos familia, pero no somos familia, you know? And that for me me trae tanta felicidad, poder ver eso y ser parte de eso. Y por eso siempre le hablo a las personas, hay que venir a la técnica de representación, y es algo que hablo mucho en mi plataforma, hablo mucho en mi trabajo, soy parte de diferentes comunidades en mi trabajo que están empujando por la diversidad, asegurándose que haya diversidad en las empresas y también diversidad en básicamente todos los sectores, pero más aquí en Tech se necesita, que no hay. No. Absolutely. Me parece que el mensaje es clave. Cuéntame un poco más sobre Poderosa Code, cómo le has dado forma y en qué te estás enfocando que le entregue a la comunidad Poderosa Code. Poderosa Coding comenzó en 2009 cuando comencé mi trayectoria. No vi a nadie en el internet hablando de esto, ¿ves? No vi ni la página de TikTok, no vi absolutamente nada sobre pivoting into tech, Afro-Latina en tech. I didn't see it, no lo vi. Y dije, no puede ser que aquí nadie en el internet haya hecho lo que estoy haciendo yo. Like, alguien en este mundo, like, I'm not the only one, you know? And no encontré a nadie, you know? And I was like, no. So, yo voy a tener que ser esa persona. And ahí fue que nació Poderosa Coding, right?
el querer compartir my journey, el querer compartir mi trayectoria, el querer compartir qué es lo que es que estoy haciendo, qué es lo que es ser parte de un coding bootcamp, qué es lo que es después de un coding bootcamp, el buscar un trabajo, qué es lo que es ser parte de una entrevista, ¿me entiendes? Cómo buscar trabajos y etcétera, para poder darle esos recursos a la comunidad y a la siguiente persona que venga, o personas que vengan después de mí, ¿verdad? Que quieren hacer este cambio. Yo puedo dejarles saber, ya yo estuve aquí en esta posición, eso es lo que yo aprendí, eso es lo que no me funcionó, eso es donde yo fallé, mira para que tú no hagas lo mismo y etcétera. Y entonces esa plataforma ha crecido y esa es una comunidad que yo creé. Y no solo eso, ahora que estoy en tech, tengo tanto acceso a diferente información, a diferentes recursos, a diferentes becas, ¿me entiendes? Y ¿por qué no compartirla? Si ya yo estoy en tech, no necesito la beca, ¿por qué no la comparto a otras personas? O tengo la oportunidad también de ofrecer tutoría a otras personas que necesiten, hago muchas llamadas, coffee chats, voy a diferentes eventos, de hablar de mi vida, mi trayectoria y etcétera, para tener esa representación. Porque tengo que tener esa representación, porque las niñas que están creciendo en el futuro tienen que ver personas como yo, ¿me entiendes? Y para eso estoy yo, para hacer esa representación en la comunidad. Absolutely, absolutely. Y me encanta, ahí ya les van adelantando un poco de la sorpresa que viene. Lidia tiene espacios especiales para su comunidad donde les da ese momento personal. Les acabo, mientras nos estaban contando, les acaba de salir su Twitter handle para que lo puedan seguir y les volví a enviar el Instagram. Si estás viendo esto en YouTube en este momento, en la descripción o lo estás viendo en Facebook, en la descripción vas a encontrar el link para esta sesión donde te puedes registrar y también te vamos a hacer llegar la información por si no estás aquí en este espacio privado. Y de nuevo, en otro momento de aprendizaje, hay algo especial que me encantó que señaló Lidia y que es algo que deberíamos hacer todos y creo que no lo hacemos tanto. Y es compartir, right? Entonces, prepárense para abrir sus micrófonos de nuevo. Vamos a utilizar una expresión muy común y muy sencilla que tiene que ver con, como digo yo, cuando algo, disfruto algo, right? Y que normalmente lo decimos mal en inglés. Normalmente la gente dice I enjoy to share. No es exactamente erróneo, pero la manera adecuada es I enjoy sharing resources and opportunities, que es lo que adora hacer Lidia. So, prepárense, 3, 2, 1, y aquí va el micrófono. Ok, fantastic. Lidia, me gustaría que entráramos un poco más en el terreno ya, digámoslo, de conocer tu perfil como desarrolladora, digamos, después de este camino. Cuéntame de un proyecto en el que te hayas involucrado como desarrolladora. You know, what about that recent project that you got, you know, that you got to work on, and what you learned from it? ¿Qué te enseñó? Not only from, you know, technical point of view, but also from a professional point of view. Si nos puedes compartir eso. Yeah, so no recientemente, ahora mismo en estos momentos, estoy trabajando en un proyecto voluntario completamente. You know, there's open source projects that a lot of people, anyone can go and volunteer your time. Similarmente, igual como un hackathon, igual a eso, excepto que no hay there aren't any strict deadlines. Pero en este momento estoy trabajando en un open source project, cual es voluntario, con grupo de developers en el trabajo mío, donde estamos ayudando a marine biologists who are based out in Hawaii, translate their data in a way where it helps them classify the different animals in the sea, pretty much. So it's cool. Wow. Yeah. Wow. So, you know, as programmers and, you know, tech is used everywhere. We're using tech right now, ¿verdad? So marine biologists are using tech and they're using robots, like AI robots who are on the ground floor of the ocean, who are looking at the different animals in the sea, right? And then using that data and translating it to be able to classify what's in the sea as a marine biologist. So it's so cool. It's a really amazing project and I'm so excited to be working on it. Pero yeah, lo que he aprendido is just like how beautiful it is to use
to use technology for amazing things like this, right? To help a marine biologist be more a biologist and not a programmer, right? Because if I'm a biologist, I'm trying to figure out the classification of the animal, researching, etc. I don't really want to deal with the data part of that and like automating and like writing code or any of that. And so here's where we come, developers who have those skills who want to help, and it's like, hey, I'll help you. Like, don't worry about that. Go be a marine biologist. We'll take care of the data part of it and the coding of it. So it's pretty cool. It's such a really beautiful work. It's opening my eyes to like marine biology and animals and like, well, species and like sea creatures in the sea. Um, to me professionally, it has opened my eyes to see that there's so many capabilities where tech can be used, right? Yeah. And as a person, it all of also como que me da esa satisfacción de saber that I'm using my skills for something good and something so beautiful, right? To be able to help someone else be better at helping us discover the world underneath, in the water, in the sea. Um, so yeah, that's what I'm currently working on, which is like, it's an interesting question you asked. I'm literally doing that now. Yeah, no, that's fantastic. Y me parece interesante porque sí, a veces uno piensa en los proyectos que, no sé, que le dejan algo y uno de una vez se imagina algo de trabajo, pero hay un montón de cosas que le llenan a uno, es decir, le dan el salario emocional. Me gustaría escuchar de nuestra audiencia. Pónganme en este instante porque yo siempre les pregunto que en qué proyecto trabajan, dónde están, Elkin me cuenta, John, quienes están aquí. Tell me, what is that side project that brings a lot of joy to your life? Cuéntenme ese proyecto que no necesariamente es de trabajo, pero que les trae ese gozo, les trae ese pedazo de alegría como desarrolladores. Váyanlo poniendo en los comentarios para enterarnos y saber cómo es, qué más tienen, porque no siempre todo es, yeah, I work for this big company, where they pay me a Yeah. lot of money, whatever. No, ser desarrollador es un poco más que eso. Y mientras va empezando en eso, les voy a poner esta otra frase que acaba de utilizar Lidia, y es sí, como decimos, cuando un proyecto me ha enseñado algo. Ok, so get ready, escúchenla de mí, y es, I worked on a project that taught me es el pasado de enseñar o me enseñó, right? Teach, taught me, eso es algo común que los latinos nos cuesta aprender al principio, right? Pero entonces prepárense para 3, 2, 1. I worked on a project that taught me. Great. Y para quienes están viendo esto en YouTube, que nos preguntan cómo hacen para poder hacer parte y tener la interacción y esto que estamos teniendo adentro, ahí está muy sencillo, en el link abajo. Denle ahí el link y se pueden conectar y van a poder tener aquí estas interacciones. Muy pronto las vamos a tener en YouTube directamente a través de nuestro complemento, de nuestra extensión de YouTube. But right now, just hit the link and get here in this private space where we're having so much fun. Lidia, ¿y cómo haces, no sé, every day, cada momento? Es decir, tú abres tu feed de noticias de internet en la mañana y en la tarde lo abres y algo ha cambiado, right? How do you keep up with that? How do you stay up to date with what's new in your world as a developer? What are those tips and tricks that you can share with everybody? Yeah, I think the world of tech is a lot of information. It's ever changing and ever evolving. There's just so much out there. I think right now there's so many common things happening. But for me, to be quite honest with you, Twitter, I use Twitter heavily, but I am very strategic in what I follow specific hashtags in tech. I follow like Black Tech Twitter, or I do like Latinas in tech, or women who code, or like women engineers. So I'm very strategic of the different hashtags that I follow in tech and Twitter. And then also, Instagram. I also have chats. Like I have friends. I'm very lucky again that I have a community and I have a community of friends and I have a community chat room
where if there's something new or there's an article, like we just share it with one another, right? And I'm like, again, my community holds me accountable, and people just share with me like, hey Lydia, did you hear about this new thing? And I'm like, no, but let me go look into it and see what you're talking about. So my platforms usually are Twitter, Instagram, and like these different communities, and my friends, to be honest. And then I just go on myself and I just go on Google and I dabble with whatever new technology it is. I try my best to understand what is happening, right? Because one thing is that we're getting all these news, but we're seeing it from someone else's point of view. It's important for us to take the time to digest the information and come to our own conclusion on what we feel about, whatever trend is happening at the moment. That is a very, very smart point of view, porque siempre, no sé, si uno está saltando encima de cada trend, es muy difícil, porque no tienes información. Y siempre creo que la comunidad y como el ecosistema donde tú estás te ayuda a tomar decisiones. Sí, nos ha pasado, digamos, recuerdo que sale algo muy nuevo, fantástico, la promesa, y decidimos lanzarnos y empezar a construir sobre ello cuando nos dimos cuenta que estábamos muy solos y no había manera de poderlo hacer, era uno solo y solo no logra nada. Mientras estamos charlando, mientras vamos poniendo allí, les voy a poner otro learning opportunity. En este van a tener que escribir, porque hubo una frase clave que yo le pregunté a Lidia y que ella me respondió, que es como mantenerse al corriente o mantenerse siempre al día, ¿ok? Y la tienen ustedes en este momento en sus pantallas y es, si yo voy a decir que estoy al día, es I stay to with new technologies. Vayan escribiendo mientras, mientras Lidia nos va contando cuál fue tu primer rol, cómo fue tu primer trabajo en tech. ¿Cuál fue ese primer momento en que arrancaste? ¿Cómo fue esa experiencia que decir, oye, yo me estoy lanzando al agua? ¿Cómo te fue? Bueno, esa primera posición es donde estoy ahora mismo ubicada, la empresa donde yo estoy en estos momentos. So yeah, este es mi primer first tech role. Voy a cumplir ahora 2 años en agosto. So, cuando terminé el Coding Bootcamp, inmediatamente después, 4 meses después de terminarlo, estuve en el job search buscando un trabajo, etcétera, etcétera. Y conseguí esa oportunidad. Y no me he ido de esa empresa. Como encontré el trabajo, creo que fue magnificent. My recruiter, the community, the people, the culture has been beautiful. I'm really, really happy. And I keep hearing this from other people and even from within work that I'm in such a good place, a place that really believes in me and cultivates in my growth. When I first came in, I came in as an entry level consultant, and a year in, I already got my level bumped, and now I'm not entry level anymore. I'm a consultant developer now. Wow. So within a year, there have been changes. My role changed already. My grade level in terms of salary has changed already. I have opportunities to do and go and be curious in so many places. But yeah, this is my first one, and I'm still here. No, but that's great. That's good. That's great. Me gustaría que la comunidad nos cuente cuál fue su primer rol, porque tenemos, eso es lo bonito de nuestra comunidad, donde todos estamos aprendiendo. Tenemos juniors, tenemos los que están haciendo un pivot into tech, right? O hay algunos que ya tienen 10 años. Pero siempre el primer trabajo, esa primera oportunidad nos trae un montón de recuerdos, de todas características. Entonces, pongan en los comentarios cuál fue ese de los primeros que puso, ese primer trabajo en donde empezaron ustedes a soñar. Mientras lo van poniendo en los comentarios, llega otro momento de aprendizaje, es muy sencillo. Es una expresión que no es común en español, pero la utilizamos nosotros cuando obtenemos algo o cuando nos llega una oportunidad, y es como cuando decimos, como cuando el avión aterriza, y es I landed my first role, ¿sí? Si alguien, cuando les pregunto yo, oigan, ¿y cuál fue su primer trabajo? Ustedes pueden responder de esta manera. So let's get ready to use our microphones, and it's
I landed my first role. Go ahead. Great. Listo. Y se viene el primer obsequio de la mañana para algunos, noche para otros. Vamos a prepararnos a tener el primer obsequio. Pero antes de eso, recuerden, para sharing is caring, de nuevo, aquí vamos a poner el Twitter de Lidia para que puedan seguirla y seguir los hashtags también que ella maneja, parece que es clave el hacer parte de la comunidad. Pero aquí tenemos Lidia's Tech Resource List. Right now you have it on your screen. If you are watching again this on YouTube or Facebook or LinkedIn, because we're also streaming on LinkedIn, if you're watching this, just check on the description, pégale a la descripción, allí vas a tener el link directo y vas a poder tener esto. Pero entonces, aquí en esto, cuéntame un poco sobre esto que acabamos de compartir, que todo el mundo tiene en este momento, estos links, ¿qué van a encontrar allí? Y cuál es el valor de ir y compartir, sacar ese jugo de tus links de tech. Yeah. So, como pueden saber, voy a cumplir 2 años. 3 años ya cumplí de hacer ese cambio. I made this pivot. And during my 3 years, total 3 years of doing this, I have come across so many resources. From when I started to now, the amount of free stuff that's out there is mind-blowing, right? And a lot of this started around the time when I started my journey. So I was like, wait a minute, I need to keep track of these free resources because there's just so many. And opportunities and scholarships and tools and books and YouTube channels and etc. And whenever I have conversations with people, when I do coffee chats where people want to talk to me or advice, Lydia, this is what I do, but I don't know where I should go in tech. And I kind of do a roadmap with them, and then I give them these free resources. And I'm like, listen, go and be curious. So there's a lot of benefits to do this, because if you don't know where to start and you're stuck and you don't want to go pay and you're not sure, go try free resources, right? There may be a scholarship too out there. There's so many free scholarships out there for tech, and in my resource list, I have some. And there's also free coding boot camps that weren't available when I started, but there are now. And I share them all on there, and also resources and tips on how to land a job, how to find a job, extensions you can use that can help you navigate your resume, tips on LinkedIn, internships. I also share a lot of internships on there that are available, books that help me be more of a developer as well. So yeah, I feel like the entire list can prepare you for any step in your journey, wherever you are. Yeah, it's life-changing. That's what I like to say. Te cambia la vida. The secret juice is right there. Solo por si se lo perdieron, ahí lo voy a poner de nuevo. Ahí está, les sale la lista de tech resources, este curated list de recursos que todos hubiéramos querido tener cuando empezábamos nuestra carrera en tech. Lidia, nos pregunta Diego nos pregunta y dice, it is complicated to look for a job without experience. Do you have any advice? ¿Qué pasa cuando estamos arrancando, no tenemos experiencia? Todos quieren experiencia, todos quieren graduados con 22 años y 10 años de experiencia en algunos casos. ¿Qué hace? ¿Qué le recomiendas tú a Diego? Yeah. I don't have experience when I first got my role. I have projects, I have a resume, and I have my LinkedIn, right? That just speaks for itself. I've never worked in a tech role before, but I think what's important is being able to look for companies. And LinkedIn is a very powerful tool. I really recommend everyone to get on LinkedIn. You have to have a LinkedIn profile. That's how you get recognition. That's how you find jobs. That's how a recruiter finds you as well.
LinkedIn is a powerful tool, and I cannot stress that enough, right? I don't have experience either, but I connected with my recruiter. I found my job on LinkedIn, right? And the reason why I found it on LinkedIn is because that's where the company posted it, right? And the beautiful thing about it is that nowhere in the job description did it say a required experience, right? And to me, I was like, wait, what? No experience required? And I was able to find a company that was willing to invest in me and is okay with like taking on entry level folks. And it's like, we understand you have no experience, but come on over. You have other skill sets that we value that we cannot teach you, but we're willing to work with you on the technical side. Um, so yeah, I again, LinkedIn is a very powerful tool. Use it to your advantage. Talk about your work. Talk about different leak code challenges you're doing. Talk about any wins or losses that you have encountered when doing a project. Talk about your coding journey. Talk about how you pivoted. Talk about coffee chats. Talk about a coffee chat you had with someone, right? Talk about an event that you attended. What did you learn from that event, right? You watched a YouTube video. What did you learn from that YouTube video? Are you learning something new? What is it that you're learning, right? The more you talk about what you're doing, the more it shows you're involved and you're also learning in the process as well. Absolutely. So I'm gonna try to summarize. So definitely the LinkedIn, having LinkedIn, I agree. By the way, I just shared my LinkedIn and I shared Lydia's LinkedIn. Everybody, go ahead and share your LinkedIn. Uh, we are a community already. Follow us on LinkedIn, connect on LinkedIn. We're happy. We're happy to do it. And keep it up to date and make sure that it tells a story about who you are and what you're able to do. Um, Algo que me parece genial de Tech es que construir experiencia no era como antes cuando arrancabas una carrera y tenías que, no sé, lo que yo esperaba era que tuvieras 5 años de experiencia en algo. Aquí tú puedes construir experiencia en 6 meses porque depende de ti, depende de lo que tú puedes hacer. Y tenemos varios comentarios que no quiero dejar pasar. Alexander nos cuenta que hace parte de una empresa ucraniana. Very good, it's a front-end developer. Very nice. Increíble las empresas ucranianas. Yo vivo en Lituania, estoy aquí a un paso de Ucrania y tengo muchos amigos ucranianos, son fantásticas. Elkin nos cuenta que su primer rol fue el de full stack developer y que fue duro, difícil, me imagino. I can imagine. Y Felipe nos comparte un muy buen consejo y es, hay que montar su propio portafolio con proyectos pequeños. And I absolutely agree. Aún si es sin clientes, sometimes, a veces yo simplemente lo primero que busco es, déjame ver un link donde yo puedo ver algo que tú hayas hecho. Oh, sí, it's my first calculator project. I don't care. It's your first calculator project. De pronto es a beautiful calculator. I don't care. Yeah. Pero ponlo allí y fantástico. Y ve poniendo tu GitHub, si es un GitHub o GitLab. Yep. Manténlo al día y haz tus proyectos con los que estás aprendiendo. Me parece fantástico. That is great. Y también lo otro, y me parece fantástico, hay un montón de scholarships, de internships, de los que tú puedes tomar ventaja, en donde, es decir, you trade el ganar experiencia, pero también aprendes, right? Y te expones. Mi recomendación es decir, búscate un internship en un startup. Es difficult, es hard también, porque es decir, es menos estructurado, pero te da un montón de experiencia. Lo más probable es que un internship en un startup equivalga como al doble o el triple de tiempo en una empresa, digámoslo, tradicional. So that is my piece of advice as well. Y el punto que había dicho también hackathons, doing hackathons o haciendo voluntario en un proyecto, un open source project as well. Eso añade experiencia en el resumen, en el portfolio. Absolutely, absolutely. Y como les contaba, parte de lo que dice, hay un montón de oportunidades que la gente se pierde porque no se enteran. Ahora en unos 5 minutos que ya vamos a cerrar, van a enterarse de una muy buena, muy chévere, fantástica que viene de la mano con Lidia y nuestros amigos de Truora. Ya próximo se va a acercar. Me gustaría un poco, antes de que compartamos el último regalo de Lidia, que me contaras cómo ves tú el futuro para ti, para Lidia y para el talento tech en Latinoamérica. ¿Cómo va hacia adelante? ¿Qué cara tiene? Y tú cómo te la vas a jugar por eso. No, me encantaría ver diferentes personas, como digo, siempre diferentes culturas, diferentes personas, diferente diversidad.
personas que hayan tenido diferente experiencia. A mí me encanta tropezarme con personas que digan, fui maestra a un punto de mi vida y mira, no estoy ahora. Me he encontrado también con una doctora, era doctora y ahora es programadora, un reportero, most recently, a reporter, journalist, now developer, right? And it's beautiful because like all these different people with different experiences and backgrounds come with a different lens on different topics, different programs, different ideas because of their past experiences. And I think that's beautiful to hear that. To be in a room where people that have been doing different things in the world, but then come to do development and programming. And not only that, different people with different cultures, right? Like my company is a global company, and I love that because I love working with people. And I love working with people from different parts of the world to hear about their cultures, their customs, even like learn a little bit of language. Like I've been trying my best to learn like Portuguese. And my colleagues have been helping me. And that's beautiful, different cultures, and for us to share that, I think it's just a beautiful thing to come together in the room. So for me, el futuro se ve diversidad, diferentes culturas, gente de diferente experiencia, personas que quieran hacer tecnología para el bien, to really progress us, to make us better people, to make people better, to help us in different ways to solve solutions. But at the end of the day, keeping in the forefront to being responsible when it comes to tech. So as people say, code for good, right? Code for good. Responsible tech. Mm-hmm. That's a beautiful message, guys. Code for good. Evil doesn't pay. No paga, no paga el ser malo. Hay que ponerle corazón a esto. Y bueno, se viene el obsequio final, y es, como Lidia contaba, ella tiene un espacio especial en el que te da su consejo y te presta su oído one-on-one, directo. Antes de compartir este acceso a ello de nuevo, retweeting is caring, right? Aquí de nuevo les pongo el link de su Twitter para que la sigan. Y bueno, Lidia, haznos esta invitación, o es la invitación a aquellos que de pronto quieren esos 15 minutos contigo, invítalos para que ellos, digamos, le puedan dar ese giro a su vida en esos 15 minutos. Aquí ellos ya tienen en pantalla click there, este regalazo le están dando. Haznos la invitación, Lidia. Yeah, no, los invito, and I invite you all to come and chat with me. El calendario dice 15 minutos, pero nunca me llevo por el horario. What I tell people is just Calendly limits me to 15 minutes or whatever. But I can talk about tech, anything tech. I do resume reviews, I do LinkedIn reviews, I look at a project. If there's something you're having a hard time understanding, I can look at that. If there's a job that you're looking at, you're interested in, you need help to prepare your resume or LinkedIn, I do a lot of that. Si no sabes qué carrera escoger, hablo de eso, te hablo de ti, de tu profesión, de lo que has hecho en el pasado, te navego, te presento diferentes posiciones en tech que yo pienso que tal vez seas un buen fit. So I talk all things, everything. I'm a mentor. I mentor other people as well during the process. So no hay sin límite. I can talk about a lot of things during that time. Fantástico. That's for free. Yo, por ejemplo, ya me estoy apuntando. I don't know you guys, pero yo ya de una vez me estoy apuntando because, this is a limited time offer. Agárrenla porque le van a quitar los puestos y es genial que le dediques tu tiempo a ello. Y bueno, en este instante vamos a conocer a nuestro otro regalo de la sesión, que es genial. Y es un mensaje especial que tenemos para que todos en la audiencia tomen ventaja de ello. Y es, mientras tenemos nuestro promo, nuestro additional promo, les comparto aquí para quienes no se han inscrito a nuestras sesiones. Estas son sesiones, ongoing sessions that we have with the community. Aquí tienen ustedes en pantalla el link para que puedan inscribirse y puedan mantenerse al día con estos desarrollos que tenemos con nuestra audiencia. Vamos a darle unos minutos a nuestros amigos de Truora que se van a conectar. Just a second.
Okay, good. So, Narji, we have Narji here. Hi, Narji, how are you? ¿Cómo estás?